Bueno, buenas noches, nuevamente muchas gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral del doctor Luis Pasos. Voy a leer una breve reseña curricular. El maestro Pasos efectuó estudios de Economía y Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Asimismo, obtuvo el título de abogado en la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de Administración Pública en la Universidad de Nueva York y cursó la especialización de Finanzas Públicas, maestría y doctorado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fundó el Instituto de la Integración Iberoamericana y el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa. Ha impartido un sinnúmero de conferencias en México, Centro y Sudamérica. Ha publicado 41 libros, de los cuales se han vendido cerca de 1,5 millones de ejemplares. Editorialista de varios periódicos de México, Centro y Sudamérica y comentarista de radio y televisión. Asimismo, es profesor titular por oposición de Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM durante 17 años y de Economía Política por 38 años en la Escuela Libre de Derecho. Del 2000 al 2003 ocupó la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. De 2003 a 2006 fungió como director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de 2006 a 2012 como presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, el cual sigue presidiendo. Sus responsabilidades como profesor y funcionario en el sector público han fortalecido su análisis sobre la realidad económica y política de México, y solo me bastaría agregar que hace más de 20 años tuve el privilegio de ser alumno en primer año del doctor Pasos, y del cual he aprendido mucho, y ha sido una inspiración para ahora, curiosamente, tener la oportunidad de impartir Economía Política en este nuevo primero D. Entonces, les pido un fuerte abrazo para nuestro querido maestro. Gracias. Muchas gracias. Me da gusto que después de haber sido mi alumno ya estamos igual. Ya tienes barbas y todo, ya nos vemos de la misma edad. Muchas gracias por su presencia, muchos de ustedes mis alumnos, y en especial quiero agradecer a mi maestro Fausto Rico, que me dio clases hace como 45 años más o menos. Ya lo alcancé, por lo menos ya tengo el pelo blanco como él, y él tan campante como hace 45 años. Y él está aquí como una deferencia, escuchándome, en una reciprocidad después de yo haberlo escuchado muchas clases. Así que ahora para mí es un orgullo que esté escuchando algunas de mis palabras, uno de mis maestros, a quien más estimación tuve y que después de haber sido mi maestro, creo que siempre ha sido mi amigo durante esos 45 años. Y con todo respeto, gracias maestro por estar aquí. Bien, la clase en la Libre se llama Economía Política, en la Facultad Teoría Económica. Y la libertad de cátedra hace que varíe mucho el contenido de clase a clase. Yo me he propuesto en las clases centrarme en algo que tiene mucha liga con el derecho y que son las políticas económicas. Pues se llama economía política. Algunos la hablan como macroeconomía. Entonces es importante dejar claro qué son las políticas económicas. Por ejemplo, Marx, nadie puede negar que tuvo una gran influencia en todo el mundo. Casi la mitad de los países de la Tierra, el siglo pasado, directa o indirectamente, total o parcialmente, inspiraban muchas de sus políticas económicas en las teorías de Marx. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría económica y una política económica? Esto es importante dejarlo claro. Si yo les pido a ustedes que me digan los nombres de los socialistas utópicos, que a mí también se le van a olvidar. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si la URSS, en aquel tiempo Rusia, no convierte en leyes o en base de sus leyes las teorías de Marx?
¿Saben quién conocería a Marx? Únicamente los estudiosos de las ciencias sociales, de la historia y del pensamiento económico. Y sus teorías, si bien le hubiera ido, hubieran sido discutidos en el ámbito académico únicamente. ¿Por qué es conocido Marx? Porque sus teorías pasaron a convertirse en políticas económicas. ¿Y cuál es el hecho que nos importa mucho a nosotros, los estudiosos del derecho, que convierte una teoría económica en política económica? El hecho es su coercitividad. El que a través de una ley se obligue a los ciudadanos de un país a seguir unas directrices económicas en base a esas teorías económicas. ¿Y qué es lo que se debe estudiar? En una economía política, una parte importante del campo de estudio es qué teorías inspiraron a esas políticas económicas y cuáles son los resultados de esas políticas económicas. ¿Qué tiene en contra el estudio de estas políticas económicas? Que lo hemos visto en las clases, que todavía la ciencia económica no está independizada de la religión, de la política, de los intereses de grupos. Y esto nos lleva a que, a diferencia que en la medicina, en donde se receta una medicina para curar al enfermo normalmente, y hay diferencias, todavía unos quieren una medicina, otros otras, pero la finalidad normalmente es curar al enfermo. En las políticas económicas muchas veces la finalidad no es beneficiar a la sociedad, sino es los privilegios de un grupo. Entonces, cuando alguien dice esta política económica no funciona, habría que ver para quién fue elaborada, qué intereses busca proteger. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es el derecho, es la ley lo que da categoría de política económica a una serie de pensamientos. Si yo tengo una teoría que después de cada temblor mejora la economía de un país, pues puede ser muy respetable. Hubo algunos que decían que la posición de la luna y todo eso tenía que ver con el desarrollo de la economía, y algo había de esto, ¿no? Porque la luna tiene que ver muchas veces con las lluvias y todo. Pero en la medida que nadie le hace caso, o que no se convierte, que la autoridad no la obliga, no es una política económica desde el punto de vista macro. Yo puedo como empresario tener una política económica de ventas, que algunos lo identifican con la microeconomía, de costos. Por ejemplo, entre los empresarios hay la confusión, por eso hay muchos que quiebran, que la ganancia está en el mayor precio que puedas vender. ¿No? Una política de precios bajos, como diría el anuncio de Walmart, todos los días y en todo, puede llevarnos a mayores ganancias que una política de altos precios. El ejemplo lo tenemos en las farmacias. ¿Qué farmacias son las que ganan más dinero? ¿Las que dan las medicinas más baratas o las que las dan más cara? Ahí tienen ustedes la respuesta. Lo importante, y esto son principios micro, también de políticas micro, no es vender caro, fíjense, es vender rápido. ¿Quién es el empresario que hace mucho dinero? El que le da más vueltas al inventario, el que vende más rápido, y para eso tiene que tener el mejor precio posible. Entonces, estoy dando ejemplo de una política micro económica que pone en práctica ¿quién? Un empresario, y que a veces el que entra empresario lo pone equivocadamente. Otra política micro. Aquí no se regresan cosas que están mal. Salida en la mercancía, no se permite devoluciones. ¿Es una buena política? Hay quienes piensan que sí. ¿Quiénes son
tiendas que más han ganado, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que se llama, y tienen un departamento que se llama Custom Service, que es la médula fundamental. Y llega una señora allá, y esta cacerola no me sirvió después de haberla usado. No se preocupe, señora, se la cambiamos. Aquí muchas veces va, ¿trae usted la nota? Ah, no, si no trae la nota no se puede. Aquí está la nota, pero además tiene usted que tener su credencial de lector. Y se la hacen cansada. ¿Esa política me va a beneficiar? El vender un producto malo y después no quererlo cambiar. Entonces, todas son políticas que van a beneficiar o perjudicar a quien las lleva a cabo. Pero en el caso de la política económica macro, de economía política, es una política que va a poner una serie de directrices, que va a ser coercitivas a través de leyes. ¿Quién es? El Estado. Y puede ser directamente que nos obliguen a hacer algo, o puede ser indirectamente, indicativamente, a través de un alto impuesto a algo, cohíbe ese sector de la economía, o un subsidio estimula. Por ejemplo, en Japón, durante un tiempo, y creo que sigue habiendo, había un subsidio al arroz. Fue una política económica, vamos a subsidiar el arroz. ¿Qué sucedió? ¿Benefició? Pues sí, a los productores de arroz. ¿Por qué? Porque había un precio de garantía y todos tendían a ¿qué? A producir arroz. Esa era la política económica. Entonces, ¿qué hacía? No se producían otros productos, porque ya el arroz me daba ganancias, pero me daba no más que otras, pero sí una ganancia regular, pero me daba la seguridad que no iba a haber fluctuación en el precio. ¿Qué pasó en Japón? Como es muy escaso la tierra, había sobreproducción de arroz y tenían que importar, por ejemplo, frutas a precios altísimos. A la larga, esto disminuía el poder adquisitivo en cuestiones de alimentos, porque el arroz era barato, pero todos los demás productos eran muy caros porque había que importarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las políticas económicas no hay que juzgarlas por los beneficios que dicen que van a dar, sino por los resultados reales, a corto y a largo plazo. Este es otro de los problemas de las políticas económicas. Hace rato hablé de las políticas de Marx, no vamos a entrar a decir si fueron positivas o negativas, lo único que podemos decir es que tuvieron un resultado contrario al que originalmente querían. Marx considera la propiedad de los medios de producción como fuente de desigualdad y de explotación. ¿Qué hacen las políticas económicas? Expropiar todos los medios de producción. Pero originalmente Marx quería que esos medios de producción fueran para los trabajadores. En el momento en que los bolcheviques hacen suyas estas políticas económicas, se dan cuenta que no es viable entregarle las empresas a todos. Dicen, bueno, pues vamos a poner en práctica estas políticas, expropiamos, pero alguien transitoriamente tiene que administrar todos estos productos. Entonces viene Lenin y le enmienda la plana a Marx, diciendo, bueno, va a haber un periodo previo que se va a llamar dictadura del proletariado, que va a administrar los bienes que después van a pasar a los trabajadores. Cuestión que nunca sucede y que se crea un capitalismo de Estado, una propiedad estatal de los medios de producción. ¿Y que qué viene a pasar? Viene a fortalecer el Estado, que en sus teorías Marx lo consideraba como un instrumento de explotación, porque Marx era ¿qué? Anarquista. Y Engels en un libro dice, no se confundan, nosotros somos anarquistas, queremos acabar con el Estado, porque es un instrumento de explotación. ¿Y qué pasa en aquellos países que instrumentan, que convierten en políticas económicas las teorías de Marx? ¿Desaparece el Estado o se convierte en un gran Estado? Entonces fue contrario a lo que querían los autores de esas políticas económicas. Ahora, ¿por qué ha sido tan socorrido o tan socorrida las teorías marxistas? Hay un autor cuyo nombre se me va
Y se me va porque no impactó mi vida. Si hubiera impactado mi vida, me acordaría. Pero no impactó mi vida, por eso se me olvida. Pero sí fue un buen libro, me acuerdo, en inglés, un libro así, que se llamaba algo de los despotismos orientales. Y hacía ver que en la historia de la humanidad pues hubo muchas excusas para concentrar el poder. Por ejemplo, los reyes absolutistas decían que venían de su poder, era divino, y que eran los dioses los que los ponían, y así muchos. Acuérdense, en la India, en los japoneses y todo, justificaban el ser unos absolutistas, unos tiranos, diciendo que eran los enviados ¿de quién? De Dios. Pero con la Revolución Francesa, con el liberalismo bien entendido, se acaba esto. Empieza la democracia y los absolutismos empiezan a perder poder. ¿Qué es lo que permite a los gobernantes nuevamente tener tanto poder como los reyes absolutistas? ¿Qué lo permite? Las teorías marxistas. Dice este autor, nos llevan a una situación igual a los despotismos orientales. Y ahí tenemos un ejemplo en donde el día de hoy nuestro presidente, exalumno de esta escuela, y con orgullo digo también exalumno mío, está saludando ¿a quién? A Fidel Castro. Y hoy en un artículo que publico en el periódico, que algunos de mis alumnos tienen que leer, a otros les recomiendo que lean, ahí van a ver los resultados. Y digo al final, Castro utilizó el socialismo para que los que se dicen de izquierda no lo critiquen, pero es un dictador suelo que tiene 50 años ahí, con un nepotismo tremendo, superior a los que hay aquí en algunos estados. Aquí dejaron en un estado su hermano, allá también dejó a su hermano, pero su hermano ya tiene a sus hijos, uno es el jefe de seguridad y todo, es en familia, como el de Corea del Norte, deja a los hijos, a los nietos, como los reyes anteriormente. Sin embargo, hay teorías que lo justifican. En un análisis que salió en The Economist, se lo recomiendo, dice: el boicot a Cuba de los Estados Unidos ha ayudado a Fidel, porque cada vez que la economía va mal dice: el boicot de los Estados Unidos, hay que unirnos contra el imperialismo yanqui. Ya, calma a la gente, le echan la culpa. Todo esto nos lleva a algo también que ha deformado mucho las políticas económicas y que ha implicado que la ciencia económica se quede atrasada en realidad en relación a las ciencias físicas, a las ciencias sociales, no a las ciencias sociales, sino a las ciencias físicas, a las biológicas, a la medicina. ¿Cuál es? Que todavía pensamos sobre la economía como que hay una economía de derecha o de izquierda. El siglo pasado fue perdido desde el punto de vista, podemos decir, de estudios de la economía, porque este es de derecha, este es de izquierda, este es neoliberal, este es populista. Oye, vamos a ver cuáles son los efectos reales de las políticas que estamos poniendo. Y por eso vemos que hay muchos países, como Inglaterra, en donde los que eran socialistas tenían políticas más de derecha de países que se dedían de izquierda. Entonces ya eso de que soy de derecha, soy de izquierda, hay que echarlo a un lado. Hay que ver qué políticas económicas está poniendo en práctica. Keynes, otro gran teórico de la economía. ¿Por qué ha sido tan estudiado Keynes? Porque un gran número de países puso en práctica sus políticas económicas. ¿Y por qué? Miren, hay un dicho, no vulgar, pero que dice: no hay a quien le den pan que llore. ¿Qué fue lo que ofreció Keynes a los gobernantes? Antes de Keynes, todo gobernante que gastaba más de lo que recibía era mal visto, y lo hacía porque había una guerra, lo hacía porque se había excedido en los gastos y no había otra. Pero Keynes, ¿qué viene a hacer? Hagan de cuenta un doctor que le dice a un tipo que tiene sobrepeso, que se toma sus copas, que no hace ejercicio, va con el doctor y le dice: mira, viejo, realmente el licor baja el estrés, el sobrepeso son reservas para que alguna vez que tú te enfermes las vas a tener ahí, y el ejercicio te desgasta.
Oye, que a todo dar este doctor, este es el que andaba yo buscando. Entonces lo adopta como doctor. ¿Qué pasó con Keynes? Que normalmente el problema de los gobiernos es que gastan demasiado. Pero cuando viene un teórico y te dice, no hombre, gastar más vas a resolver tu problema del desempleo, vas a generar mayor actividad económica, bienvenido Keynes. Claro, estoy simplificando. Pero siempre las teorías que benefician a un grupo tratan de ¿qué? De generalizarse. No me voy a extender mucho porque quiero que me hagan ustedes preguntas y la idea de esto es que haya participación de ustedes. Entonces quiero sintetizar para pasarle la voz a ustedes, reservándome el derecho de preguntarles si veo que no hay preguntas. Así que tienen que pensar en las preguntas. Vamos a sintetizar lo que he dicho con lo siguiente. Primero, toda teoría económica es irrelevante para el derecho en tanto un gobierno no la adopta como política económica. Toda política económica tiene ganadores y perdedores. Los ganadores, algunos, es los gobernantes que concentran el poder, los gobernantes que pueden gastar más. Los perdedores, ¿quiénes son? En un caso, aquellos que no los dejan emprender negocios, o aquellos que tienen que subir una inflación porque el gobernante gastó más de lo que tenía y está imprimiendo dinero, o está contratando deudas que en algún momento van a generar problemas tan graves como los que hay en Europa en este momento. Pero no es tan fácil identificar, porque en muchas ocasiones los resultados de la política económica se dan después. Entonces hay muchos gobernantes que saben que a corto plazo les va a ayudar a mantener el poder, les va a ayudar a ganar una elección, les va a ayudar a ganar popularidad, y el resultado se puede endilgar a otros factores que no son los que ellos crean. Entonces es importante que estudiemos los efectos de las políticas económicas aquí en China. Todas las políticas económicas esencialmente tienen el mismo resultado en un país pobre que en un país rico, en un país asiático que en un país de América. Porque esa es otra excusa. No, eso en México, con la idiosincrasia del mexicano, eso no funciona. Esas son mentiras. ¿Por qué el mexicano cuando se va a Estados Unidos es más productivo? Porque hay otro entorno laboral. ¿Por qué China, mientras tuvo 100%, una política económica estatista, planificadora, sin propiedad, sin inversión, lo único que daban es lástima? Y ahora que dan envidia los chinos. Y eso que han hecho una pequeña apertura, ¿a qué? A una política económica basada, y en eso no voy a entrar, en los principios económicos. Entonces, esto es lo que en la Libre hemos tratado, por lo menos yo he tratado de enseñar, que la ciencia económica es una, las políticas económicas son unas, y que a veces yo pongo el ejemplo de un premio Nobel que Friedrich Hayek, que en una ocasión, en un curso que tomé con él habló de una anécdota que se me quedó grabada. Uno de sus alumnos era el ministro de Economía en Alemania, y dice él que vio que estaban emitiendo dinero, entonces le habló por teléfono y le dijo: oye, ¿que no entendiste mis clases? Sí, maestro, sí entendí, pero mire, vienen elecciones. Y si nosotros queremos retener el poder, tenemos que estimular a corto plazo la economía. Y si no, nos va a ganar el Partido Socialista, que eso sí van a emitir más que nosotros, va a estar peor que nosotros. Dice el profesor Hayek, dice: pues yo ya no tuve nada que decirle. La razón que él me daba tenía cierto fundamento, pero el hecho es eso, es ese, que a veces estas políticas se dan en un entorno que permiten el poder, y con la excusa de que si no, el que viene lo va a hacer peor. Y esto me recuerda, en uno de mis libros, cito
un dicho que se da entre los presidentes municipales. Cuando estaba yo en Banobras, traté a mucho presidente municipal, y entre ellos había un dicho así, de entre broma y cierto, decía, cuando iba a acabar su función del presidente municipal, decía: vamos a llevarnos todo porque el que viene es un ratero. Entonces, a veces esa es la idea. Yo recuerdo también, eso lo pongo en el libro, cuando yo estaba estudiando tenía un compañero que era Ministerio Público, y ahí pongo este recuerdo, y le decía yo: oye, ¿tú agarras lana? Y me decía: sí, porque si no lo agarro yo, lo agarra el otro, lo agarran los de arriba. Entonces, en las políticas económicas es algo igual. Sin embargo, sí es importante que quienes las apliquen, aún concediendo que a veces la hacen en su propio beneficio, sepan las consecuencias, sepan sus limitaciones y conozcan sus verdaderos resultados. Porque una cosa es decir mentiras y otra cosa es creérselas. Entonces, una cosa es utilizar las políticas económicas para mantenerse en el poder, para beneficiar o garantizarle a un grupo privilegios, como es la política proteccionista, de aranceles a los productos importados. Pues ahí está beneficiando a alguien. ¿A quién? A los productores, a un grupo de empresarios. Así lo quieres tú, bueno, así es, pero sepa que así es, y sepa que los consumidores van a recibir porquerías y caras. ¿Qué es lo mejor? Abrir a las importaciones. No, se van a acabar los empleos. ¿Cuál es el país del siglo pasado que fue más abierto a las importaciones del mundo? ¿Cuál fue, compañeros? ¿Alguien sabe? Díganlo. ¿Cuál fue el país más abierto a las importaciones el siglo pasado? Estados Unidos. Tiene algo de proteccionismo, pero fue relativamente el más abierto. ¿Y cuál fue el país que creó más empleos del siglo pasado? Estados Unidos. La gente de todo el mundo iba para allá. ¿Cuántos mexicanos hay allá? Y así podemos poner políticas económicas para beneficiar a los trabajadores, leyes laborales que le garantizan salarios mínimos. Son puras sonceras. Y se los digo hasta ustedes. Yo recuerdo que hace tiempo en la Facultad de Derecho estábamos en una reunión en el Youth Center y lo dije: las políticas, las leyes laborales no sirven para nada. Y me dice un maestro que me quería mucho allá, dice: yo creo que el maestro Pasos no quiso decir eso. No, sí quise decir eso. No sirve. Porque si sirvieran no hubiera desempleo en México. Y luego fundamento, lean la Constitución de Estados Unidos y vean cuántos artículos le dedican a proteger a los trabajadores. ¿Saben cuántos? ¡Ninguno! Y aquí tenemos conquistas, como ahora salió en el periódico, pues las conquistas del sindicato de Pemex tienen a Pemex quebrada, es un pasivo laboral brutal. ¿Y qué ha pasado con una ley hecha para sindicatos, para privilegiar a unos pocos? Pues que ninguna empresa pequeña contrata agentes, y esto hace que no haya empleos y que todas esas conquistas sean para unos pocos y que los demás no tengan empleos porque no tienen un patrón. ¿Y dónde se van? A Estados Unidos, en que no hay. Es el país con mayor flexibilidad laboral. ¿Allá qué política laboral tienen? Flexibilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Mañana te digo a ti, te vas a tu casa, ¿qué me va a dar? Las gracias, nada más. ¿Qué ha provocado eso? Que se crean muchos empleos. Pero aquí, despedir a un trabajador pues es más difícil que despedir a un hijo. Por eso mejor prefieren tener hijos a trabajadores. Por todo eso tenemos que analizarlo. Pero si uno lo dice, es que esa es una política de derecha, quiere que den salarios muertos de hambre. Y esa es la ignorancia de los principios económicos, la ignorancia de la ciencia económica que hace que nuestro país esté atrasado. Y que unos cuantos se beneficien de mitos, de políticas económicas míticas que únicamente benefician a unos pocos a costa de perjudicar a unos muchos. Con esto terminamos la parte expositiva y dejamos algunas inquietudes para que ustedes participen. Así que adelante con las preguntas. Abrimos la ronda de preguntas y como ya les advirtió el maestro, si no preguntan, él va a preguntar. Entonces, aprovechen de una vez. A ver, el doctor Pampillo. Que también fue mi alumno, así que lo puedo agarrar. Querido maestro, gracias, Pablo. Muchas felicidades por su exposición. Quería hacerle dos preguntas. La primera,
¿Qué opinión le merecen a usted los planteamientos del análisis económico del derecho? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué aportaciones percibe usted que hayan sido hechas por hijos de la escuela, por egresados de la escuela, en materia de ciencia y, en su caso, práctica de la economía política en México? Bien, tus preguntas son muy generales, propias de una conferencia cada una de ellas, pero te voy a contestar. La primera, ¿cuál es? Mira, el análisis económico del derecho yo lo haría al revés. El análisis de la economía desde el punto de vista jurídico. El derecho no es el que se analiza económicamente, sino la economía desde el punto de vista jurídico. Uno de los errores hasta la época de los 70s de muchos economistas que se decían partidarios de la economía libre y de mercado, es que no incorporaban el factor jurídico como definitivo en el progreso económico. Y se deriva de lo que acabo de decir. Todo análisis económico puede ser o microeconómico para la empresa, o puede ser académico, teórico simplemente, pero viene a trascender en el momento en que se convierte en derecho. Y si tú abres, yo le decía a mis alumnos, abre el Código Civil, que por cierto mi maestro siempre me criticaba porque mi Código Civil estaba en mal estado, y no me dejaba decirle que estaba en mal estado porque lo leía yo y se me desbarataba, maestro. Pero usted siempre como yo de usted lo tomé, usted me vacilaba, ahora yo vacilo a mis alumnos, ni modo, porque llevaba mi código todo. Pues yo le digo a mis alumnos, a ver, abran su Código Civil, y normalmente lo abren en un artículo que tiene un contenido jurídico, económico, porque casi todas las leyes determinan un contenido económico. Entonces yo te lo voltearía. Hay un casamiento entre la economía y el derecho. De hecho, durante mucho tiempo, por ejemplo, el profesor Hayek era profesor de economía en una escuela de derecho, y antes se llamaba Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, y los economistas salían de las escuelas de derecho. Pero ahora hubo una división, y esa división llevó a que ignoraran el entorno jurídico como determinante de los procesos económicos. Yo les pedí a mis alumnos que leyeran lo que salió en Reforma el día lunes. Me lo van a tener que decir, y no quiero ponerlos en evidencia de que no lo hayan hecho para que decirme que me lo explicaran. Pero voy a tener que decirles algo que después muchos que no lo leyeron van a repetirlo en la próxima clase, pero ni modo, tú tienes la culpa. Mira, en Estados Unidos, Texas produce más gas que lo que se produce en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. El gas por abajo es el mismo, hay tanto gas en estos estados como allá. ¿Por qué en nuestros estados producimos el 6% del gas que se produce en Texas, ya no en los demás estados, ya nada más en Texas, el 6%? Por el régimen jurídico a que está sujeto el gas. Allá, si hay gas, viene una compañía y te dice, oiga, hay gas en sus tierras, ¿cómo no? ¿Cuánto me van a dar? Y te tienen que dar una lana, el subsuelo es tuyo. Hay estudios muy interesantes que cuando el subsuelo es del Estado, no hay progreso. Allá el subsuelo es propiedad del tipo. Y uno yo le doy tanto y el otro le da tanto. Ya te arreglas con uno y pues van del 5 al 25%, te dan paz de las ganancias. Y entra una compañía privada y saca el gas y vende el gas y está allá. Y nosotros tenemos que importar gas de allá. ¿Por qué? Porque aquí el subsuelo no es tuyo. Si tú dices que tienes gas, pues te lo quitan. Mira, hay cosas, políticas económicas aparentemente tan intrascendentes, pero tan importantes. En el tiempo del presidente Echevarría hubo una ley que tipificó como delito la tenencia de figurillas del tiempo de los
prehispánicos. ¿A qué llevó esto? Me acuerdo, no voy a decir quiénes, pero una vez estaba yo con unas personas que estaban construyendo una gran empresa en una parte, y le habló el arquitecto y le dijo: oiga, acabamos de descubrir, estamos moviendo un montículo con una serie de restos prehispánicos, que no sé qué. Oiga, pues no lo toque, vamos a ver, vamos. Discúlpeme, señor, si usted denuncia esto, se para esto. ¿Y qué hacemos? Ahorita le vamos a pasar los tractores y los vamos a destruir todos. Te conviertes en un criminal si tienes eso. Es una tontera, no se preservó. Que hacía un mercado negro tremendo. Hubo gente que entregó sus colecciones, por un tiempo estuvieron ahí botadas en los sótanos de Limba y de todo eso, y después se los robaron. México está lleno de montículos de ruinas prehispánicas. ¿Sabes qué porcentaje se ha rescatado y qué porcentaje está abierto al público? Del 3 al 4%. Pero si un particular quiere limpiarlas y quiere hacer negocio, no, esto es propiedad. Es estúpidas, no se puede decir nada, políticas económicas estúpidas. Entonces es el derecho el determinante. Pero ¿qué sucede si los estudiosos del derecho no tienen noción del contenido del derecho y de la economía? Van a hacer estupideces. Van a llegar al Congreso, que no me da vergüenza decir que fui diputado, diciendo estupideces. Ahí me tocó estar como presidente de la Comisión de Presupuesto, y que el ahora presidente, que era el jefe de nuestra bancada, pues llegaban los diputados y le decían: oiga, teníamos tal cosa, vaya a ver a Pasos, que le digo, venían conmigo. Nos mandó Calderón que vamos a presentar esto. Yo además le decía: oiga, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Me voy a permitir decirte una anécdota para que veas cómo es. Llega una diputada, porque son las más aguerridas, y ya son las que es más difícil decirles que no, porque los hombres se quedan callados, las diputadas no. Entonces, dice: oye, Luis, ya me manda Calderón de que vean si volvemos obligatorio el kinder. Oye, ¿por qué? ¿Cuáles son tus razones? No, porque las del PRD lo quieren hacer, y si no lo hacemos nosotros, ellas lo hacen. Oye, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para el kinder? No, pues ya hay muchos. Ya nada más es cuestión de decir que es obligatorio el kinder. Oye, pero hay recursos para darle kinder a todos. Pues en las ciudades le digo, sí, los niños de cierto nivel, voy con la MIS y los chamacos ahí van con la MIS, pero pues en los ranchos y en las ciudades, ¿cuál MIS? Le dije: mira, déjala, y bueno, nada más aunque sea un año, vamos a hacerlo obligatorio. Le digo: mira, no hay recursos, puede tener problemas contraproducentes. ¿Qué sucede? No hacen caso, se juntan con las del PRD, porque para eso sí se ponen de acuerdo todos, lo sacan. ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey? La ventaja es que muchas veces nadie pone en práctica estas políticas. Pero en Monterrey salió en los periódicos, como cuando ya sí entró en vigor, llegaron unos niños muy humilditos de una ciudad pequeñita: quiero inscribir a mis niños en primaria. Su kinder, ya tiene usted que tener un año, porque esto ya entró hace un año o algo así. No entró, no la puedo inscribir. Oiga, entonces, ¿a quiénes perjudicó eso si se hubiera aplicado? A los más pobres. A los riquillos no, porque eso sí, hicieron con la MIS, con y con la otra, y el chamaco aprendió y todo, pero los fregados no. Entonces, una política económica que no ayudó, pero vistió. Hoy se aprueba por el Congreso una reducción, una exención de pago de impuesto sobre la renta a todo jubilado de menos de 28,000 pesos. Pobres cuates, si yo estuviera ahí, qué bueno. Pero va a dejar de recibir el fisco 2,400 millones de pesos. ¿Qué sería lo congruente? Oye, vamos a bajar el gasto. Termino tu pregunta con otra cuestión para que veas cómo es importante que el jurista sepa esto. Claro, aquí la gente no se da cuenta. Cuando yo estudiaba en Nueva York, mi roommate
era uno que estaba estudiando doctorado en economía, un judío, me acuerdo, un tipo muy inteligente, y que era parte del equipo de un candidato, de un demócrata. Fue hace 40 años, ya no me acuerdo quién era, ¿no? La cuestión que un día lo veo regresar así todo. Digo, ¿qué te pasa? Dice, nos agarraron, nos vapulearon. Dice, ¿por qué? Porque Francis, o no sé cómo se llamaba su candidato, dice, habló de bajar impuestos, y era una ¿cómo se llama? Encuentro, ¿no?, entre varios candidatos. Dice, habló de bajar impuestos y a la vez aumentar la seguridad social. Y el otro candidato lo agarró, a ver cómo le va a hacer, si usted va a bajar impuestos y quiere aumentar la seguridad social, pues aritméticamente no es posible. Si nos agarraron por cuestiones aritméticas y nos pusieron como camote. Pero aquí vemos que todos los días dicen, vamos a bajar impuestos y vamos a subir. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Claro, hay formas que si el impuesto es muy alto lo bajas y hay mayor recaudación. Pero lo que te digo es que uno de los brazos de que cojea, o de las piernas de que cojea muchos juristas, es que no tienen idea, igual que muchos que estudian ciencias políticas y sociología. Por eso ahí hay mucha gente que ante la miseria propone políticas que son contraproducentes, porque la economía a veces es cruda. Cuando yo te digo, si quieres que haya más empleos, tienes que permitir que haya facilidad en despedir a la gente, suena feo. Pero eso es necesario para que se creen más empleos. Recurro a anécdotas. Una vez en Perú, hace muchos años, hablaba yo con una subsecretaria y me decía que, le pregunté cómo va el empleo, dice, muy mal, dice, a pesar de la ley de estabilidad laboral que teníamos, una política económica de estabilidad laboral, dice, pero estamos con mucho desempleo. Le digo, oye, ¿y en qué depende esta ley de estabilidad laboral? Dice que quien crea un empleo ya no puede despedir a nadie, ya el tipo se queda ahí. Y pues eso es lo que provoca el desempleo, pues no se habían dado cuenta. Entonces tenemos que decirle a los jóvenes estudiantes de derecho que ellos van a ser los que van a recomendar, o van a ser legisladores, o van a ser asesores, que entiendan cómo funciona la economía. Entonces yo no haría un análisis económico del derecho, sino un análisis jurídico de la economía. Correcto. Vamos a otro porque si no ya. Adelante. Perdón, ahí está. Te están pasando la. ¿Por qué seguir apegándonos a las políticas de Estados Unidos? ¿Por qué se qué? Seguir apegándonos a las políticas económicas de Estados Unidos cuando sus resultados en cuanto a la deuda, que ha tenido que ser aumentada más de 8 veces desde la administración de Bush, resultando en trillones de dólares, llegando inclusive a que Standard Poor's bajara su calificación de inversión, en tanto tenemos opciones como el BRIC, que ha demostrado ser un segmento muy similar a lo que México puede ofrecer. ¿Cuál es el BRIC? Brasil, Rusia, India, China. Sí, porque siempre hablamos del BRIC, del BROC, del BRAC, entonces hay que decir siempre para que. Bueno, el BRIC. ¿Brasil qué? Brasil, Rusia, India y China, que son los países emergentes que se han podido consolidar en recientes fechas, cuya postura económica más balanceada en función del liberalismo y el proteccionismo que implementan ha logrado que tengan mejores resultados. Todo esto motivado en función de del reciente debate que ha habido entre los países del Mercosur con México, donde la Secretaría de Economía, a cargo de Bruno Ferrari, y la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, ha argumentado que hay que mantenernos en una postura liberal para favorecer la competitividad, en tanto que Uruguay y Brasil mantienen un proteccionismo en la zona de producción de carros. ¿Por qué no moderarnos un poco en esa? Bien, mira, primer error, identificar. Nosotros no hemos seguido las políticas económicas de Estados Unidos, porque hay 30 políticas económicas. Hemos seguido las malas y no las buenas. Entonces, por eso yo no creo mucho en los modelos económicos. El modelo americano, no, a ver, ¿qué política norteamericana? A ver, ¿su política laboral ha funcionado? Sí. ¿Su política fiscal? Claro, es menos mala que la nuestra. Su proteccionismo es bajo, pero hay proteccionismo también. Acuérdate las uvas de Chile,
aquí el tomate, el Tratado de Libre Comercio, que tenemos aquí un diplomado muy bueno, por cierto, te hace ver cómo fue una lucha para ese Tratado de Libre Comercio, y que en Estados Unidos se oponían. En Estados Unidos son proteccionistas, muchos de ellos. Entonces, no tampoco pienses que Brasil es proteccionista. Claro, se ha abierto en algunas cosas. ¿Qué es lo único que ha hecho bien Brasil? Petrobras. Ahí fuera están igual, y que eso ha sido su carta de presentación. Para nosotros, ¿cuál fue la carta de presentación? El Tratado de Libre Comercio. Pero no hemos hecho los cambios. Y Brasil se le está acabando el bono de Petrobras. ¿Cuál es el país que más cambios ha hecho y que ha avanzado más, que no está entre los que tú dijiste? ¿Cuáles dijiste? Repítelos. Brasil, Rusia, India y China. Bueno, esos países no se comparan a los éxitos económicos que ha tenido un país sudamericano, Chile. La India, ¿qué ha hecho? Abrir un poco, es proteccionista. Tenían un socialismo fabiano ahí. Y esa pequeña abertura ha hecho milagros. En China se abrió la inversión extranjera, pero sigue siendo un autoritarismo. Sigue siendo proteccionismo, siguen siendo las empresas del Estado, pero se asocian con los particulares. Y me dijeron, digo, oye, ¿cuál es la política laboral? Aquí cada quien se arregla, dice. Y hay mucha lana de por medio, si tú quieres. Pero hay ciertas libertades. Entonces, no podemos decir el modelo chino. Platicaba yo hace poco con uno de Hong Kong, y en cierta forma se rió cuando le dije. Y dice, claro, me dice, claro, un empresario de Hong Kong me dice. Le digo, mira, tú sabes que Hong Kong era un protectorado que a los 100 años, creo que fue en 1983, no me acuerdo, pasó a China. Y la idea y el miedo de todos los de Hong Kong y de pues todos los que somos liberales, si tú quieres, era de que China, comunista, iba a agarrar a Hong Kong y convertirla en comunista, ¿no? Pero por ejemplo, si tú sabes de la economía de Hong Kong, uno de los bancos más grandes de Hong Kong es uno que maneja los recursos del gobierno chino comunista. ¿Qué sucede? Que actualmente no convierten las políticas de China comunista, no las pasan a Hong Kong, sino al contrario, las políticas de Hong Kong las empieza a adoptar ¿qué? China comunista. Ese es el secreto. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Que me das la impresión que te gusta todo el rollo ese, que eres medio grillón, me da la impresión. No sé, sus compañeros lo van a decir, ¿no? No te vayas con la cosa del Mercosur, eso es bueno que hay, yo he ido a alguna de esas reuniones, vete políticas económicas concretas y ve resultados concretos. O sea, no es cuestión de que Chile aplicó la mayor, por ejemplo, no esperó tratados de libre comercio, abrió unilateralmente, privatizó el cobre. Tiene errores, sí. ¿Qué hicieron? Pinochet hizo unos cambios, llegaron los socialistas, dijeron que Pinochet le hicieron un proceso, que lo iban a meter a la cárcel, pero las políticas económicas que puso Pinochet dijeron, funcionan, vamos a dejarlas. Ese es el secreto. ¿Cuál es el secreto de Brasil? El mismo. Cardoso era de izquierda, yo les sería largo decirte todo, como decía, llega Cardoso, dice esto es un relajo, empieza a abrir el petróleo, deja que empieza a hacer divisiones virtuales en el mar y empieza a dejar que lleguen otras empresas. Lula, cuando era su opositor, le pegaba hasta por debajo de la lengua. Llega a ser presidente Lula y lo primero que dice, no toquen lo que hizo Cardoso. Y era un doble discurso el de Lula. Y esta que está ahora, guerrillera. Si quieres te mando el mail de cómo está ahí, guerrillera, mató gente y te ametrallaba y todo. Y ahora no toquen lo que hizo Cardoso. Pero va a haber a Castro y todo, pero ese es un rollo. El otro es una política económica, es la base de Brasil y vamos a seguir liberalizando. Entonces, por eso aquí entraron, aquí los que salvaron al PRI fueron los tecnócratas. Cuando termina Miguel de la Madrid, que le echan la culpa de mucho, pues es porque traía todo el resabio de los demás. Cuando entra Salinas, dicen Salinas de derecha, neoliberal, no. Simplemente tenía que hacer cambios porque estaba al borde del colapso la economía. Y trae a los tecnócratas, ¿a quiénes trae? A Aspe, a Paco Gil y a todos, y les dice, oye, saquen esto, pues hay que hacer esto, pues háganlo.
¿Qué está diciendo Peña Nieto? Vamos a meter acciones de Pemex, lo que estamos diciendo los del otro lado. Ahora yo lo único que le digo, oye, pues fueron tus diputados los que no quisieron. Pero bueno, ya por lo menos se sabe cuál es lo bueno, qué es lo que hay que hacer. Pero para mí ni Brasil es un ejemplo completo, es en el sector energético, sí. La India es en algunos sectores que ha abierto a la inversión extranjera, pero todavía hay mucha miseria en la India, por muchas limitaciones, mucha burocracia, mucho red tape. ¿Correcto? Bien. Adelante. Gracias. Si les parece, esta y otra pregunta y terminamos. ¿Qué tipo de políticas económicas debemos emplear en el campo? Y mi segunda pregunta sería si esto ayudaría a que México pudiese alcanzar el nivel de un país desarrollado. Sí. Mire, como dijimos que el gas está abajo de la tierra misma es mejor en México que en Estados Unidos. Si usted ve un mapa de siglo XVI, XVII, no sé, cuando se hablaba de Mesoamérica, del tiempo, Mesoamérica era México y lo que estaba al norte se llamaba Aridoamérica. Era desierto. Las mejores tierras las tenemos nosotros. ¿Por qué la productividad en Estados Unidos es 24 veces mayor en el campo que en México? Por el sistema jurídico. Apúntenlo. Allá no hubo reforma agraria que repartió la tierra en cachitos y que creó una burocracia que era la que daba y quitaba. Pura demagogia. Se enriquecieron, hubo una gran corrupción con la reforma agraria. Partieron una premisa: el campesino quiere tierras. No es cierto. Y hubo encuestas. Yo me recuerdo, un ingeniero de izquierda, pero muy honesto el tipo, hizo una encuesta. ¿Qué querían los campesinos? No tierras, querían un buen jornal, querían ganar bien. ¿Y cuál fue el resultado? Que les dieron tierra y las dejaron abandonadas para irse a trabajar a Estados Unidos como jornaleros, ¿sí o no? Ahí está la prueba. Las tierras ejidales abandonadas. Pero ¿cuál fue el problema? Y aquí hay otra fundamental: el derecho de propiedad. Y sería largo decirles, pero es una premisa para la capitalización, para el progreso, el derecho de propiedad. Y el problema de México fue que durante 70 años no hubo seguridad en la propiedad. Y podemos ir más allá como abogados: no hubo seguridad jurídica. Ni usted sabía lo que era de usted, ni lo que era de usted se lo respetaban si alguien lo invadía. Y había leyes estúpidas, no se le puede llamar de otra forma. Por ejemplo, no sé si aquí hay algo que se haga ranchero, todos sean burgueses, quiere decir del Burgos, de la ciudad. Pero el de rancho sabe lo que es el índice de agostadero. ¿Alguien sabe lo que es el índice de agostadero? Tú, Pampillo, doctor Pampillo, ¿usted nunca se ha ido al campo o es además de la ciudad? ¿Me puede decir qué es el índice de agostadero? Es la capacidad que tiene un determinado predio para poder dar sus cultivos sin necesidad de agua de riego. Doctor Pampillo, sí y no es de riego, es en relación a la ganadería. Puede ser que se utilice, a lo mejor yo estoy bien, pero el índice de agostadero se usa o normalmente para forraje. O sea, por ejemplo, en malas tierras, a lo mejor usted necesita 1 hectárea por animal. Entonces usted puede tener 500 hectáreas, 500 animales. ¿Correcto? Usted tiene 500 hectáreas porque mi índice de agostadero es 1 hectárea por animal. Fíjese la estupidez que había esta ley, que la quitaron ya hace como 15 o 20 años. Si usted mejoraba sus tierras, sembraba zacate y convertía que en lugar de 1 hectárea por animal, voy a simplificarlo, usted podía meter 2 animales por hectárea, automáticamente eran objeto de decomiso o de expropiación 250 hectáreas. Eso no es una estupidez. ¿Entendieron? Si no, se lo repito. Yo podía tener 500 hectáreas porque
Mi límite eran 500 animales. Ya no podía tener más animales. Pero si yo mejoraba mi índice de agostadero, bueno, pues ya no puedes tener más animales porque ahora con 250 hectáreas. Entonces la gente le apostaba a que su índice de agostadero fuera bajo. Los agricultores y los ganaderos, yo recuerdo que una vez visité a un ganadero y tenía su tierra que se llama desmontada. No sé si aquí sepan lo que es desmontar una tierra. Toda la tierra que ven lisitas así no estaba, no creen que así se las llevaron los santos reyes. La tierra estaba lleno de troncos, de piedras. Desmontar quiere decir limpiar. Entonces yo veía que este ganadero tenía sus tierras y tenía como una media hectárea sin desmontar. Alrededor le digo, ¿y para qué tienes eso? Dice, porque no se me metan los ejidatarios. Porque si está desmontada, a ellos les gustan las tierras desmontadas. Si están sin desmontar, ya no se meten, como ellos no las desmontan. Entonces, haga de cuenta que era como una barrera de medio hectárea. Pero contestando su pregunta, el atraso del campo mexicano no es que los campos sean miserables, dicen, es que en Estados Unidos los campos, qué bonitos están. Y aquí mire cómo está la pobreza del campo, es que los mexicanos son brutos, son flojos, el campesino no, es por el régimen jurídico. Fíjense qué daño, por la política económica de una reforma agraria que prohibió, y voy a decir una palabra, los latifundios. Antes de la revolución había una unidad productiva que era la hacienda. Viene la revolución, destruye esa unidad productiva y no crea otra, crea los minifundios. Salinas, que es entre paréntesis el presidente que más cambios positivos ha hecho, le llevan a un estudio y le dicen, vienen gente afuera y ve el estudio y le dicen, bueno, ¿cuál es el problema del campo? ¿Saben cuál era el problema? El minifundio. Oye, ¿qué hay que hacer? Compactar la tierra. O sea, le dijeron la palabra, hay que crear ¿qué? Latifundios. O sea, 50 años creando latifundios para que vengan los técnicos y le digan que la solución son latifundios. Y que el problema de la miseria no se resuelve dándole un pedacito de tierra, media hectárea o 4 o 5 hectáreas a cada quien, en donde no es viable meter tecnología y en donde a la gente le tenían que estar regalando tractores, sementales, semillas mejoradas, todo. ¿Qué hacían con los sementales? Muchas veces se los comían en lugar de utilizarlos como sementales. ¿Por qué? Por una política económica equivocada. Salinas ya crea la posibilidad de convertir los ejidos en propiedad privada, pero todavía el proceso es largo y tedioso. Se necesitan juntas ejidales y ahí va la cosa. Pero allá nos ganaron, ¿por qué? Porque había propiedad privada. Una vez un ganadero en Estados Unidos, en Texas, me dice, mira, dice, estas tierras en los últimos 50 años, si es mexicano y tiene allá tierras, dice, se han vendido 10 veces. Cada vez que se venden generan impuestos. En México los ranchos no se venden, tienen muy poca movilidad y la mayor parte de la tierra son ejidales. Y también hay otra cosa que no lo explico ahorita, sería largo. La compraventa de tierras hace que las tierras vayan al que le va a dar mejor uso que el que vende. Entonces esas son políticas económicas equivocadas. Un país está atrasado por políticas económicas equivocadas. En África, porque están atrasados, porque no hay garantía en la propiedad. Por ejemplo, una política equivocada es, tú puedes generar electricidad únicamente para tu empresa. Entonces una vez un agente del Banco Mundial me decía, mira, yo vengo de un país africano en donde hay capacidad de electricidad instalada de sobra, pero escasea la electricidad y se va la luz con mucha frecuencia. Oye, no te entendí. ¿Cómo que hay capacidad instalada eléctrica de sobra y a la vez hay escasez de electricidad y en muchas ciudades se va la luz? Dice, sí, porque hay leyes, ojo, leyes que permiten la autogeneración de electricidad, pero tú no puedes vender la electricidad, que es parecida a las que hay en México. Entonces, una ley crea una estupidez, que es que algo sobre, pero como tú no la puedes vender, a la vez falte. Aquí podríamos tener gas de sobra, podemos tener refinerías de sobra, pero porque a un sindicato le conviene y el sindicato está aliado con un partido político, no hay los cambios para permitir que la gente pueda generar una refinería o pueda sacar el gas. ¿Correcto? Eso sí, contratan compañías americanas para que les vengan a perforar el gas y se llevan mucha lana y hay tranzas
O sea, ¿por qué hay quienes piensan, en México no hay compañías privadas? Sí, sí hay compañías privadas metidas, transnacionales en Pemex, y transan, y les dan lana y no sacan nada, que es mejor como otras partes. El mismo en Cuba lo están haciendo. Ahorita está Repsol ya en Cuba, y ¿cómo van a sacar el petróleo del Golfo de México? Mita y mita, vamos a micha, como dicen, lo que tú saques de la mitad. Son socialistas, pero como no tienen lana, ahí nadie pone, o lo sacan ellos o no lo sacan. Pero aquí, como está el negocio de Pemex, Pemex sí los contrata a ellos. Bueno, ¿y por qué no ellos lo sacan directamente? Y les cobramos un impuesto. Es más, de hecho, hay estudios que hacen ver que si fueran empresas privadas, habría una mayor proporción de impuestos netos para el gobierno que lo que hace Pemex. Bien, la última pregunta. Adelante. Maestro, disculpe, en su opinión, en la actual administración, ¿cuál ha sido la política económica más exitosa y cuál la que sí es necesario cambiar en la que... Mira, uno de los problemas para juzgar eso es que seguimos con la idea a veces equivocada que el Ejecutivo va a decidir. Las políticas económicas vienen del Legislativo. El Ejecutivo está muy cooptado. Pemex, oye, ¿por qué no hicieron cambios? Pues sí, porque, haz de cuenta, un alto funcionario de Pemex, que fue mi colaborador, me decía, es una locura Pemex. Y podía yo platicarte 2 horas, no han podido penetrarlo, el PAN en 10 años no ha podido penetrarlo. Hay muchos intereses. La única forma de cambiarlo es cambiando la ley. Trató de hacer un cambio en el 2008, no se lo dejaron, se lo mediatizaron. Entonces, el problema de México es que no ha habido las reformas estructurales que son necesarias y que corresponden ¿a qué? Al legislativo, no al ejecutivo. El ejecutivo ha podido, ha avanzado. Tendría yo que repetirte todo lo que dice Calderón que ha hecho, ¿no? Y algunas cosas estoy de acuerdo, otras no, pero si tú ves la cantidad de universidades que se han creado, de carreteras, pero para mí eso no es lo fundamental. Lo fundamental es cambiar la legislación laboral, cambiar el sistema fiscal hacia tasas más bajas y generales, impuestos de consumo, y que tendríamos un mejor sistema que Estados Unidos, es como el que tiene Chile. Y todo el mundo, pero hay grupos que no quieren que les cobren impuestos. El campo tiene un sistema fiscal, hay 2 tipos de ciudadanos, los del campo, muchos de ellos ahí ganan mucha lana, y hay una gran evasión fiscal. Hasta el registro público es diferente en el campo que en la ciudad, tiene que haber un registro igual. Entonces, ese es el problema del PAN, que no logró cambiar, hacer reformas estructurales. ¿Por qué? Porque hubo una decisión de un partido que la única forma de regresar al poder es evitar que se hicieran esas reformas, porque esas reformas podían haber hecho que este país creciera en este momento al 6-7% y que se crearan 500,000 de empleos. O sea, hay estudios que dicen, la reforma fiscal, no vamos a dejar la fiscal, la energética aportaba tanto al PIB y tantos empleos, la laboral aportaba tantos empleos, 500,000 de empleos entre las dos y como 1.2 más del PIB. Si eso hubiera sido, ¿quién hubiera ganado o quién iba a ganar claramente las próximas elecciones? Entonces ahí viene la cuestión electoral para buscar que las cosas no sean tan buenas hasta que tú regreses, o por lo menos la gente piensa que tú sí puedes hacer las cosas. Entonces yo diría que hubo esfuerzos, pero acotados por leyes que no nos permitieron tener una competitividad o aprovechar la cercanía a Estados Unidos, aprovechar el Tratado de Libre Comercio. De hecho, a pesar de eso, el empleo creado en este momento en México ha sido mayor que los demás países de la OECD. El crecimiento económico, aunque estamos pegados a Estados Unidos, ha sido bueno. La inflación ha sido de las más bajas. Pues ahorita tenemos en un año la inflación que antes teníamos en una semana. El tipo de cambio está estable. Pero son cosas que a veces la gente no ve. O muchos, no sé tú qué edad tienes, ya te ves un poquito, ya no estás tan chavo, pero ¿qué edad tienes? 45. De todas maneras, si tú sí te has de acordar todavía de lo de que pasó bajo Echevarría, bajo López, en las últimas décadas, pero la mayoría de los compañeros que están aquí, pues no habían nacido. Entonces conocen de oídas, pero no saben cómo estaban las devaluaciones, las inflaciones, el desempleo.
las migraciones, todos los problemas que tuvimos. O sea, estamos relativamente mejor, pero podíamos estar mejor si hubieran esos cambios estructurales. Bien, pues si no hay otra más, y ya dijimos, muchas gracias por las... Maestro, muchísimas gracias por su magnífica conferencia y queremos darle un reconocimiento por su participación en este congreso. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Las conferencias de la mañana serán en el auditorio Luis Méndez, en el Salón de Exámenes Profesionales. Las de la tarde serán aquí mismo. Gracias, buenas noches.